Hace poco, en una de sus audiencias generales, el Papa Francisco dijo algo muy bello y muy práctico también, muy bueno para nosotros, las personas de fe. Y es la importancia de los salmos como escuela de oración. O como saben ustedes, son 150 salmos en el libro de los Salmos atribuidos al rey David. Estos salmos cubren prácticamente todo el rango de sentimientos y de experiencias, desde las más gozosas hasta las más trágicas. Y esa es la razón por la cual la Iglesia reza constantemente con los salmos. Primero, siempre hay un salmo en las misas, incluso en las misas diarias, como saben ustedes, cuando hay una sola lectura, esa lectura va seguida por un salmo. Y en las misas dominicales o de solemnidad, entre la primera lectura y la segunda lectura siempre hay un salmo en cualquier momento del tiempo litúrgico. Y luego la Iglesia reza los salmos en la liturgia de las horas, en la forma, digamos, oficial, organizada de rezar en la mañana, en la tarde y en la noche, porque considera que justamente los salmos son una auténtica escuela de oración. Cuando alguien no sabe qué cosa decir cuando está rezando, cuando comenzamos recién a balbucear, ¿no? Como niños desde el punto de vista espiritual, aprendiendo a rezar, los salmos son una excelente compañía, una excelente manera de decir: yo no tengo estas palabras que fueron inspiradas por Dios. Esa es la paradoja y la belleza de los salmos. Nacieron del corazón de un hombre apasionado por Dios y al mismo tiempo profundamente pecador como el rey David. Pero todas esas palabras de hombre a Dios fueron inspiradas por Dios. En consecuencia, es difícil encontrar una mejor escuela que los salmos para poder rezar. Después de la oración que Jesucristo mismo nos enseñó, los salmos ocupan un papel y un lugar fundamental. Lo recordó el Papa Francisco y aquí ha repetido, digamos, la tradición de la Iglesia, ¿no? Por eso, insisto, los salmos están tan insertados en la vida litúrgica de la Iglesia, en la Santa Misa y en la liturgia de las horas. Es más, como los salmos requerían de la lectura, y la lectura era un doble lujo en la Edad Media y antes, doble lujo porque muy pocos habían tenido el tiempo y el maestro que les enseñara a leer y escribir. La mayoría no sabía leer y escribir. Y en segundo lugar, porque la posesión de un libro o incluso el acceso a un libro era muy limitada, ¿no? Hasta que incluso en la época en que se crea la imprenta de Gutenberg, va a pasar mucho tiempo hasta que esa invención abarate el costo de los libros. Los primeros libros, que fue un oficio de oraciones litúrgicas, y por supuesto el que históricamente ha quedado como el primer libro impreso, que es la Santa Biblia, es la versión católica impresa por Gutenberg, porque la revuelta protestante todavía no había ocurrido. La razón por la que surge el rosario en popularidad es porque los fieles de la calle, del campo, querían rezar como los monjes que rezaban los 150 salmos en la semana. Y la idea de organizar los Aves Marías en 3 conjuntos de misterios, con 5 misterios cada uno, completaban 150 Ave Marías, que es el número exacto de los salmos, 150. ¿No? Entonces, esa es la gran influencia que tienen los salmos. Ahora, claro, son 200 Ave Marías porque con la introducción de los misterios luminosos, los misterios que meditamos en el Santo Rosario se han ampliado. Pero la razón por la cual originalmente eran 150 Ave Marías era para replicar los salmos. Y esto es para moverme a una de las cosas que recomendó el Papa Francisco de una manera bastante pastoral, y es bueno que nos aprendamos algunos salmos. Yo tengo la suerte de haber aprendido varios. ¿Por qué? Porque en comunidad rezamos algunas de las horas litúrgicas, especialmente las laudes, y en consecuencia estamos constantemente rezando los salmos cíclicamente, y en la oración de completas, que son los mismos salmos por semana, los salmos
van cambiando cada 4 semanas en las otras horas litúrgicas. En las completas no, cambian cada semana. ¿Para qué? Para que las completas, la oración con la que se completa el día, a la hora que sea que te vas a ir a dormir, trabajas en la noche y te vas a ir a dormir temprano en la mañana, la oración de completas se llama completas y no se llama oración de la mañana ni de la tarde, como se llaman otras, porque es simplemente al completar el día. Y la idea es que si una persona no tiene acceso al oficio, pueda rezarlos incluso de memoria y aprendérselos de memoria, que es lo que sucede después de muchos años, o de algunos años para los que tienen mejor memoria, de rezar la liturgia de las horas. Pero el Papa no menciona la liturgia de las horas, a las que no tienen acceso muchos católicos, ¿no? Los hermanos del camino neocatecumenal ponen un gran acento en la liturgia de las horas y forman parte de ese neocatecumenado, de ese camino hacia un mayor y profundo compromiso con el propio bautismo. Y es una de las comunidades en las que, cuando se ha avanzado en el camino neocatecumenal, se debe volver parte de la vida de cada familia y de cada comunidad. Pero es bueno aprenderse los salmos de memoria, y no los 150, ¿no? Pero sí algunos que son indispensables para poder expresar sentimientos que son frecuentes. En mi caso les comparto el haber aprendido de memoria el Salmo 50, ¿no? El gran salmo penitencial, el supremo salmo penitencial. Tanto así que, aunque los salmos rotan, como digo, cada 4 semanas, este salmo se reza todos los viernes. Siempre se repite. El único que se repite todos los viernes en la oración de laudes, en la oración de la mañana. Hoy el viernes es el día en que recordamos la pasión, y es el salmo que comienza diciendo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y sigue así, reconociendo la profunda naturaleza pecadora y suplicando la misericordia de Dios y el perdón. Y cuán necesaria es esta actitud, esta disposición interior, y cuántas veces, como no tenemos las palabras, nos viene realmente muy bien tener las palabras de David y poderlas hacer las nuestras. O rezar alguno de los salmos de alabanza, especialmente los que se rezan el día domingo. Algunos de esos salmos, como digo, los he aprendido de memoria, no porque, digamos, me hubiera gustado tener la disciplina para decir, me voy a proponer aprenderme estos y estos salmos. Pero entre los salmos cantados, y es una muy buena práctica, convertir los salmos en canciones sin modificarlos mucho. En la tradición, hablo también de la costumbre del camino neocatecumenal, se les pone música a los salmos prácticamente tal cual son o como están en la traducción de la Biblia de Jerusalén. De tal manera que cuando alguien canta, literalmente reza 2 veces. Esas adaptaciones exageradas que cambian el salmo para, entre comillas, modernizarlos, al punto que uno ya no los reconoce como salmos, no son de mi particular preferencia, y no creo que sean lo mismo porque no es la palabra de Dios propiamente. Pero hay salmos que son adaptados a música y que son muy fáciles de aprender. Es así como yo he podido aprender salmos que manifiestan gozo, que manifiestan alabanza, que manifiestan acción de gracias, que manifiestan súplica, que manifiestan dolor y arrepentimiento. ¿Cuál salmo uno debería aprender? El que responda a tu disposición interior. Por eso el Señor nos ofrece, a través de la composición atribuida al rey David, 150 salmos. Hay salmos muy largos y hay otros salmos que son literalmente 4 líneas. Esos salmos se pueden, en consecuencia, por la temática que tienen y por la longitud, existe una suficiente variedad como para que uno realmente pueda ir a las Sagradas Escrituras, buscarlo y escogerlos, ¿no? Escoger, este es el salmo que voy a rezar. Este es el salmo al que me voy a dedicar a aprender. Y una vez que uno los ha aprendido,
les puedo decir por experiencia propia, hermanos, qué importantes se vuelven en la experiencia cotidiana. Cuando estamos a veces sobrepasados por alguno de los sentimientos que expresan los salmos, ¿no? Como digo, el dolor, el sufrimiento, la súplica, la acción de gracias, la alegría. Y las palabras de los salmos nos vienen perfectamente bien porque representan magníficamente la experiencia humana, la tuya y la mía. Y hay una gran sabiduría precisamente en aprenderlos porque una enorme, infinita sabiduría de Dios, como explicaba el Papa Francisco en esta audiencia general de los miércoles, en esta catequesis, han sido inspirados por Dios, puestos en el corazón de un hombre, como digo, que pasó por todos los rangos de actitudes, disposiciones y sentimientos. Entonces, son palabras con las que un hombre se puede identificar, con las que un ser humano, una persona se puede identificar, pero han sido inspiradas por Dios. Entonces, nos cabe la certeza de que son palabras que van a llegar al cielo. Toda oración honesta llega al cielo, por supuesto. Pero no siempre tenemos las palabras. Y entonces las palabras de los salmos, aprendidos porque las hemos repetido en las Sagradas Escrituras, como propone el Papa, o porque nos hemos aprendido uno de los cantos que son salmos, nos vienen extraordinariamente bien para nuestra vida espiritual. Por experiencia propia, los recomiendo y aliento a escuchar y poner en práctica esta recomendación del Papa Francisco. Que tengas un buen día.